Juzgar sobre el ejercicio de nuestros derechos y cumplimiento de nuestras obligaciones es labor de la justicia civil. Hacerlo reconociendo los contextos que, diferenciados debido al género, produce una realidad de desigualdad y desventaja es un deber transversal de la labor jurisdiccional. Sobre perspectiva de género en materia civil platicaremos con la jueza Abigail Ocampo Álvarez. Acompáñenme, comenzamos. Abigail Ocampo Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho Privado por la Universidad La Salle Victoria. Cursó la especialidad en Secretaria de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido catedrática del curso básico de formación y preparación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación en la Escuela Federal de Formación Judicial. En 2001, ingresó al Poder Judicial de la Federación como oficial administrativo. Actualmente, ocupa el cargo de jueza primera de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México. Jueza Abigail, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco. En principio, pues agradecimiento a la Escuela Judicial por la invitación a este espacio y por asignar el tema del que hablaremos. Pues la perspectiva de género interesa a toda la sociedad, no solo a los operadores jurídicos, ya que cada uno desde nuestra trinchera debemos eliminar los roles de género, estereotipos y así lograr una igualdad sustantiva. Con ello, una sociedad más igualitaria, incluyente y libre de discriminación para todas las personas sin distinción. Tenemos que ser parte del cambio, Francisco. Jueza, en ese mismo sentido, permítame por favor comenzar este diálogo preguntándole qué características en particular tiene la perspectiva de género en la materia civil. Bueno, pues en principio debemos establecer que la perspectiva de género es una, entre otras, de las herramientas que se han incorporado en nuestro sistema jurídico para avanzar en la garantía del derecho al acceso a la justicia de todas las personas y especialmente en el ámbito civil y preponderantemente en el aspecto familiar. No obstante ello, la perspectiva de género no está prevista expresamente en algún ordenamiento ni en la propia Constitución. Sin embargo, esta perspectiva de género se delimita a partir de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado sobre los derechos humanos. En este sentido, la Suprema Corte ha realizado un proceso para juzgar con perspectiva de género al poner especial atención en el contexto en que las mujeres se enfrentan estos procesos judiciales, entre ellos los civiles, y preponderantemente en la materia familiar, tratándose de menores, ¿no?, en asuntos de divorcio, guarda y custodia. Por tanto, hablar de perspectiva de género en materia civil se hace una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre mujeres y hombres, que se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos, así como a los roles que cada sociedad asigna. Por tanto, desde mi punto de vista, estimo que estas características que se dan en la perspectiva de género en la materia civil es que es inclusiva, permite observar y comprender cómo opera la discriminación en la sociedad, cuestiona el androcentrismo, que desde siglos atrás, no es más que la tendencia a considerar al hombre como centro o protagonista de la historia y la civilización humana en detrimento de nosotras las mujeres. Cuestiona el sexismo, hace visibles experiencias, intereses y necesidades y busca eliminar toda forma de discriminación para buscar esa igualdad sustantiva de la que habla la Constitución en su artículo 1. Características que desde mi opinión se comparten en todas las materias en las que es utilizada esta herramienta de la perspectiva de género. Considerando particularmente la materia civil y cuáles son las consideraciones que en la realidad la jurisdicción civil atiende, jueza, ¿nos podría poner algunos ejemplos de esto que está mencionando? ¿Cuáles son normalmente los estereotipos o los roles de género que podrían impedir o detener el avance del acceso a la justicia en la materia civil, con los que usted ha podido convivir o ha tenido a su alcance y a su vista? Como sabemos, los estereotipos y los roles de género, Francisco, en general son actitudes negativas. Es un fruto de desigualdades sociales y procesos de discriminación en la sociedad. En la materia civil, desde mi óptica, los estereotipos y roles de géneros que contravienen este derecho al acceso de la justicia en materia civil y que son más recurrentes es la masculinidad, la división del trabajo por cuestión de sexo, la nacionalidad,
la orientación sexual y del propio género, entre otros más. En materia civil podemos ver que estos estereotipos y roles de géneros al momento de llevar a la jurisdicción algún asunto, como pudiera ser la guardia y custodia, pues siempre es como rol de género que la mamá es cuidadora y el papá es el Por que supuesto. distribuye, ¿no? Entonces ahí es cuando ya nos presentamos en la materia civil a un problema de decir con quién se van a ir los hijos, ¿no? Si ya el género determina que la madre es la cuidadora. Es por ello que este acceso a la justicia debe de estarse muy al pendiente ya en la jurisdicción de visualizar y borrar todo este tipo de estereotipos y roles de géneros que los da la propia sociedad. Jueza, bueno, precisamente la escuela del razonamiento probatorio ve a estos estereotipos, ve a estos roles como distorsiones cognitivas, precisamente en el momento de tomar una determinación y para poder juzgar. Ha mencionado en diferentes ocasiones hasta ahora, precisamente, pues el tema con hijas, con hijos. ¿Usted vería que existe una relación entre la perspectiva de género y el interés superior de la niñez? Así es una superrelación el interés superior de la infancia con la perspectiva de género, precisamente aplicado a la materia civil y específicamente la familiar. Cuando los padres van precisamente a determinar quién tiene la guardia y custodia, aquí se da la interseccionalidad precisamente de este principio del interés superior y la perspectiva de género. Hay que ver precisamente la característica de la madre, ¿no? Y sin dejar principalmente velar por el interés superior que establece el artículo 4 constitucional. Tiene que estar precisamente relacionado esto para que el juzgador determine cuál es lo mejor para los menores. Por eso es que en materia familiar, esta perspectiva de género relacionada con el interés superior y además con el estándar probatorio que tenemos, ¿no? En ocasiones los padres nos traen pruebas para ver o demeritar precisamente el rol de género, ¿no? No porque la madre ya tiene otra pareja, entonces no podría estar con los hijos. Ese estereotipo es el que no hace que nosotros como jueces podamos determinar correctamente. Sin embargo, atendiendo a la perspectiva de género, ver qué es lo que está pasando alrededor de los menores, visualizar los hechos, Francisco. Es Por muy supuesto. importante que nosotros como juzgadores tengamos esa sensibilización de ver los hechos a nuestro alrededor, que nos platican las partes, ¿no? Escucha del menor, eso es muy importante para tomar una determinación y que los menores estén pues bien, psicológica y físicamente con cualquiera de los padres que sea, ya sea madre o padre. Jueza, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Abigail Ocampo Álvarez, jueza primera de distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México. Juez hace un momento precisamente nos platicaba en esta relación que existe entre perspectiva de género e interés superior de la niñez en el espacio y en la materia civil. Me gustaría inclusive mencionar que pareciera que es entonces una perspectiva también antipatriarcal, por también jugar un poco con este término que los movimientos feministas han ido enarbolando y han ido poniendo principalmente dentro de la agenda de exigencias de igualdad. En ese mismo sentido, jueza, permítame por favor preguntarle, dentro de los juicios civiles, ¿quién es quien determina la razón de género en un asunto? ¿Y cómo se hace? Precisamente dada la complejidad que reviste la perspectiva de género en su aplicación, en gran medida por la forma en que contrasta con los métodos tradicionales, la Suprema Corte ha definido a través de distintos precedentes los aspectos de la controversia y supuestos en que debe utilizar esta herramienta. Por tanto, quien determina la razón de género en un asunto civil, pues es el juzgador. ¿Atendiendo a qué, Francisco? Como te decía hace rato, atendiendo a los hechos que son puestos por las partes ya en la vía jurisdiccional. En esencia, el alto tribunal ha determinado que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, sin importar la materia y sin que las partes lo pongan a tela de juicio. Precisamente nosotros como juzgadores debemos de tener puestos los lentes de perspectiva de género al analizar los hechos y verificar estas condiciones de desigualdad para poder resolver.
Entonces te concluyo diciendo que es el juzgador el que debe de analizar esto, realizar la perspectiva de género y de la manera en que el propio protocolo que la Suprema Corte ha editado, verificar cuál es el método que debemos utilizar y con base en la jurisprudencia que nos dice cuáles son los elementos que debemos realizar para juzgar con esta perspectiva de género. A través de interpretación de normas y aplicación del derecho, apreciar los hechos y pruebas que formen parte de la controversia para llevar a una buena solución este planteamiento jurisdiccional que ponen las partes a nuestro conocimiento. Resaltando este elemento, jueza, que nos está comentando acerca de tener siempre en consideración la realidad y el contexto, ¿nos podría dar algún ejemplo de qué implica juzgar con perspectiva de género un asunto civil? Pues implica, Francisco, que los juzgadores en asuntos de naturaleza civil, por lo general que se centralizan en asuntos que se judicializan en el orden familiar, controversias del orden familiar, estamos obligados a garantizar a las personas, especialmente mujeres, niños y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva, igualitaria, eliminando cualquier tipo de barrera de desigualdad que se presente por razón de género u otro. Para ello hay que partir de la base que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas y deben de ser tomados al momento de apreciarse los hechos, valorar las pruebas, interpretar, aplicar normas jurídicas a través de la interpretación de un método en la controversia judicial civil. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos donde la controversia civil no sea estrictamente familiar, jueza? Estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones de cumplimiento de obligaciones patrimoniales, por ejemplo. ¿Cómo operaría esta perspectiva de género? Aquí, Francisco, también, como te decía, es no estrictamente cuestiones familiares, sino en materia civil, como ese es un cumplimiento de contrato, pues habría que ver las condiciones de desigualdad que se pueden encontrar entre las partes. Por supuesto. Podemos ver a lo mejor una interseccionalidad de que la parte demandada sea mujer, adulta, mayor, y agregándole otra interseccionalidad que sea también una persona indígena, Por ¿no? supuesto. Entonces ahí el juez tendría que ver cómo se está dando esta interseccionalidad de esta parte demandada y entonces juzgar con perspectiva de género y verificar la situación de la parte demandada para poder resolver la litis con una perspectiva de la desigualdad que se está dando de esta mujer. Fíjese que ahorita con esto que me estaba platicando, me viene a la mente el caso que sucedió en Colombia, precisamente con la búsqueda de una firma de un tratado de paz. En su momento, la repartición de las tierras que pertenecían a las FARC no se había considerado precisamente la recepción de las mismas por parte de las mujeres que habían quedado viudas derivado de este enfrentamiento. Esa incorporación de perspectiva de género para un movimiento, para una política pública, fue fundamental, reconociendo precisamente cuál era ese espacio de desigualdad. En ese mismo sentido, jueza, me gustaría preguntarle, desde su experiencia, ¿considera que existe alguna forma de violencia o violencias que han estado ya normalizadas en el propio espacio jurisdiccional? Así es, Francisco, esto sí es un tema pues que nos acoge día a día cuando vemos los asuntos, ¿no? Aquí jurisdiccionalmente. Y existen muchos tipos de violencia, sin embargo, las más normalizadas en el ámbito civil por esta ausencia de perspectiva de género son la violencia psicológica o emocional, violencia física, violencia sexual, económica, patrimonial, que es diferente a la económica, así como también un tipo de violencia en ocasiones obstétrica y contra derechos reproductivos, ¿no? Este tipo de violencias en la mayoría de los estados, en las legislaciones, se contempla como tipo de violencia familiar, ¿no? Y además, Francisco, algo que siempre me ha llamado la atención es como que estamos acostumbrados a ese tipo de violencia. Por supuesto. Las normalizamos, ¿no? Cuando los hombres nos callan de repente y tú dices, es normal, ¿no? O sea, el hombre puede realizar este tipo de violencia psicológica y la mujer, pues como es el hombre, pues está acostumbrada a eso. El hecho de que esté al pendiente o administre tus recursos económicos cuando tú trabajas, los bienes que tú tienes que él los administre, que es la violencia patrimonial, la normalizamos. Y es una cuestión que no debería de ser así, ¿no? Cuando nos llegan a judicializar este tipo de asuntos en materia civil, pues precisamente hay que ver, ¿y qué se da más en estos asuntos? En los divorcios, Francisco, cuando ya viene la separación de bienes,
pues como el hombre siempre es el que trabaja y el que está comprando los bienes, pues entonces la mujer ya no tendría derecho a tener bienes, pues la Corte se ha pronunciado en ese sentido, decir, no, debe de haber precisamente una igualdad y la mujer también tiene derecho a los bienes que el varón hizo mientras que ella se dedicaba preponderantemente al hogar. Y esa es Entonces precisamente aquí, la relevancia de reconocer estas formas de violencia y es precisamente para poder hacer una transformación cultural y de la institución. Jueza, vamos a una breve pausa. Acompáñeme a ver la reseña de un libro que nos explica cómo opera el sistema de justicia penal español. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. ¿Quieres saber cómo opera el sistema de justicia penal español? Encuentra la respuesta en el libro Prueba y racionalidad de las decisiones judiciales. El autor analiza el contexto de la decisión sobre los hechos probados en el derecho, expone una concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia, aborda los estándares de prueba en el proceso penal español y detalla cómo se lleva a cabo el control de la valoración de la prueba en segunda instancia, la inmediación e interferencias probatorias. Para llegar a estas conclusiones, se plantea preguntas como: ¿hay una relación teológica entre prueba y verdad? Decir que una hipótesis fáctica está probada significa que está suficientemente corroborada a la luz de las pruebas disponibles. ¿O el principio de inmediación opera exigiendo la presencia del juzgador? Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Jueza, si la adecuación de la identidad de género autopercibida es un acto declarativo, ¿por qué normalmente va por la vía judicial y no solamente por la vía administrativa? bueno, Francisco, pues este es un tema de falta de contemplación en las legislaciones de los estados, el cambio de identidad y su respectiva inscripción en el registro. Jalisco, Ciudad de México y Puebla son algunos de los estados que ya contemplan la solicitud de cambio de identidad de género en el acta de nacimiento en la vía administrativa sin la necesidad de acudir a un juicio. Sin embargo, antes de que se dieran estos precedentes y que estos estados ya tuvieran esta solicitud vía administrativa, pues acudía a la vía judicial. Precisamente el registro público decía, no puedes hacerlo administrativamente y tienes que ir ante un juicio. Sin embargo, algunas personas acudieron a los juicios de amparo, ¿no? Que es precisamente donde se concedían los amparos para que los registros públicos hicieran este cambio de identidad, la respectiva inscripción y la expedición del acta de nacimiento. Y la Corte lo ha determinado ya, que el acta de nacimiento por reasignación sexogenérica y la falta de correspondencia entre la identidad de género que asume una persona debe realizarse a través de la vía administrativa. Y esta vía administrativa o este procedimiento debe de ser con estándares idóneos y enfocados a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida. Entonces, la falta de regulación en las legislaciones administrativamente hace que se acuda a la vía judicial para este cambio de identidad, Francisco. Y me gustaría mucho hacer énfasis en este caso, jueza, precisamente que de esta forma es que la Judicatura Federal protege los derechos de las personas de frente a una ausencia de mecanismos que permitan generar, ¿no?, estos cambios de acuerdo a la identidad y que impiden otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad. Para eso está precisamente el Poder Judicial de la Federación, para generar condiciones de garantía y que puedan entonces pues, protegerse precisamente estos derechos. Jueza, desde su experiencia precisamente como juzgadora, ¿dónde cree que estemos para poder lograr una administración de justicia civil con perspectiva de género? Pues creo que estamos apenas dando nuestros primeros pasos, Francisco. Ese es todavía, si bien es cierto, con esta presidencia del Poder Judicial de la Federación, se ha dado un gran avance. Yo soy un ejemplo de ello en un concurso de
de mujeres, especial para mujeres, lo cierto es que tenemos una gran labor los jueces, ¿no? En estarnos empapando precisamente de cómo juzgar con perspectiva de género. En ocasiones tenemos en nuestras manos los asuntos, pero al no estar inmiscuidos con esta perspectiva de género, resolvemos sin determinar precisamente, y lo que estamos haciendo es confirmando estos roles de géneros, estas desigualdades, y no estamos logrando esta igualdad sustantiva que se pretende precisamente en el Poder Judicial de la Federación. Estamos en un escalón, ¿no? Creo que ya tenemos como la primer base, pero el hecho de estarnos trabajando con estos juicios es de vital importancia para que la sociedad crea que hacemos nuestra labor con una perspectiva de género. Y es muy importante esto último que menciona, jueza, pues precisamente una muy buena parte de la administración de justicia, y así por ejemplo lo puede señalar filósofas inclusive como Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿no? La relevancia en la sensación de justicia no es solamente con respecto a la finalidad o al final del caso, ¿no? No solamente es cómo se resolvió el caso, es también cómo durante todo el procedimiento, durante todo el proceso se llevó a cabo, cómo fue la relación con las personas y precisamente qué legitimidad tenemos como Poder Judicial de la Federación es un elemento fundamental también de nuestras sentencias. En ese mismo sentido, me gustaría conocer su opinión, jueza. ¿Considera que las sentencias pueden generar espacios de pedagogía pública? Así es, creo que es una parte muy importante, Francisco. La pedagogía, bueno, a mí me encanta dar clases y esa parte de compartir con los alumnos, que son precisamente los próximos gobernantes, los próximos jueces, los próximos litigantes, este espacio que se da de que ellos sepan cómo trabaja el Poder Judicial y hacer saber cómo se garantizan nuestros derechos humanos a través de las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación. Compartir con la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En ocasiones no sabe la sociedad qué es lo que hace un juez federal. Y eso es de vital importancia, ¿no? De decir, bueno, voy ante un juez y él va precisamente a equilibrar, va a ser igual, va a eliminar todo este tipo de desigualdades entre las partes y va a juzgar con perspectiva de género y voy a tener una resolución. Y eso es dar legitimación precisamente a nosotros los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, Francisco. Por supuesto, jueza. Y bueno, pues preguntarle si vamos comenzando, lo decíamos en el bloque anterior, el reconocimiento de estas expresiones de violencia es un gran primer paso o dentro de los primeros pasos. ¿Qué debemos hacer, jueza, desde su óptica y su experiencia? ¿Hacia dónde debemos caminar? Como te decía, Francisco, creo que este es un trabajo de todos. Este es un trabajo al que nos debemos de sumar, seamos operadores jurídicos o no. La sociedad estamos basados en costumbres, ¿no? Precisamente los roles de género se dan por la costumbre, ¿no? Por la cultura. Entonces, si nosotros trabajamos, como decía, desde nuestra trinchera para eliminar estos roles de géneros y estereotipos, pues imagínate, vamos a llegar a lo mejor no a un 100% de igualdad sustantiva, pero sí vamos a tener una igualdad en muchas cosas, en política, ¿no? En acceso a la justicia, en escuelas, ¿no? Tantas discriminaciones que se dan en las propias escuelas por los propios alumnos, los menores, los maestros. Entonces creo que este es un trabajo global de la sociedad. No podemos quedarnos parados y decir, este es un trabajo de jueces, este es un trabajo nada más de quien imparte justicia. La sociedad tiene que trabajar arduamente para eliminar todo tipo de roles de género, estereotipos y acceder precisamente a la justicia y hacer una identidad y una igualdad sustantiva. Juez Abigail, muchísimas gracias por permitirnos platicar con usted, pero sobre todo por darnos claves para entender la perspectiva de género en materia civil. Te agradezco mucho, Francisco, por la invitación y espero sea de gran utilidad. Abigail Ocampo Álvarez, jueza primera de distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Escuela Judicial.